Gustavo Hoyo es eso, es alguien con muchos proyectos siempre. Es decir, siempre tiene un proyecto por delante, siempre lleva proyectos adelante. A ver, Eso antes sí. de entrar en la historia, en lo que nos convocó en general, que es el Día de la Soberanía, eh, a ver si me podés resumir tu trayectoria, Gustavo, que tiene No, realmente hitos muy importantes. imposible, imposible. A ver, vamos. Yo soy un resiliente, ¿viste? Como se dice ahora, soy un resiliente. Me estoy reinventando todo el tiempo. Ujú. Eh, Sí, sí. pero por ahí la historia en los medios míos empieza cuando era muy chico. A los 16 años, y por casualidad, producía un programa. A los 16 años producí un programa en Radio América. Ujú. Una Radio América que estaba en la calle Juncal, Mirá. Juncal y 9 de Julio, al lado de donde se iba a hacer el juicio de las juntas militares. Y entonces yo tenía entradas para ir a ver el juicio de las juntas militares todos los días cuando salía de la radio. Un programa que iba de 6 a 7 de la mañana. Y una vez hubo no me acuerdo muy bien qué pasó, si hubo un conflicto entre el productor general del programa y eso, y nadie lo podía conducir, no había quien lo conduzca. Ujú. Y ahí me animé yo, entré y dije, lo hago yo. Y ahí empezó. Un largo derrotero en el que he pasado por todas las radios y por algunos canales de televisión. Nunca la gráfica, Ujú. nunca he sido un buen escritor, me ha costado, pero Bueno, y en esas tantas cosas que hiciste en radio, en televisión, con producción, como periodista, como conductor, también hubo un hilo con Mar del Plata en muchas oportunidades. sí, sí, claro. En realidad tiene que ver, yo siempre digo, viste que hay personas que son argentinos por adopción, Ujú. o argentinos por opción o por acción, digamos. A mí me pasa con Mar del Plata. Yo no soy un marplatense ni por opción, ni soy un marplatense por devoción. Ujú. Amo Mar del Plata y todo lo que pasa en Mar del Plata. Y eso empezó relación con Mar del Plata empezó hace un tiempito. Empezó como siempre. Yo siempre al lado mío tiene que haber un conflicto para que aparezca, para que aparezca yo. Y de hecho, fuimos a hacer una temporada en Radio Colonia a Mar del Plata. eh, Ahí me enamoré de Mar del Plata para siempre, pero fue la peor temporada de la historia, la del 2001-2002. Claro. Una temporada donde Mar del Plata estaba absolutamente complicada, ¿no? Como el país. Y bueno, y ahí empezó mi amor por Mar del Plata, empecé con mis primeras amistades. eh, Amistades, por supuesto, que tuvieron que ver con que mi señora, mi esposa, Ujú. es de Mar del Plata, y Ujú. entonces eso también hizo que todo fuera mucho más sencillo, y ahí conocí personas excepcionales como Marta Bachián, con la que me une una relación que siempre, Marta es la hermana que uno no tuvo, pero que elegirías todos los días, ¿no? Y eso es lo que Para mí tenemos es eso. y eso es lo primero que tenemos en común, Gustavo. Lo primero. Bueno, nos Ujú. conocimos a partir de eso, Sí, ¿no? sí. De Marta y eso, sí. Así fue nuestra manera de conocernos. Ujú. Y bueno, Marta dice Después pasaron ahí, otras cosas. Después tuviste la osadía de invitarme a presentar tu libro una vez, y eso fue un hecho también muy gracioso, muy gracioso. Pero no, 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 gracioso no, fue lo que correspondía, porque además recurrimos a un periodista que además valorábamos como amigo, pero además como periodista, ¿no? Y Marta dice que debes tener como 100 años porque por todas las cosas que hiciste, que a veces parece eso, que nunca te quedas quieto y es así, ¿no? Es un proyecto atrás de otro. Y está bueno eso en la vida, ¿no? Es decir, siempre tener proyectos nuevos, más allá de la vocación propia de cada uno, ¿no? sí, sí, soy inquieto, me gusta. Ujú. Además creo que cuando uno se queda conforme con algo, lo que haces es empezar a envejecer también, ¿no? Ujú. Eh, Digo, hoy esto que no podíamos comunicarnos, por ejemplo, recién, que no sabíamos la invitación, bueno, para mí es una inquietud.
para mí es una cosa que hay que superarlo, no puede ser que esto nos trabe. Y a obvio. partir de eso, por ahí nace un proyecto, Ujú, y tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar nuevos desafíos, buscar nuevas oportunidades. No me enamoro de los lugares en donde estoy, y he estado en muchos lugares, pero no me enamoro de eso. Me ujú. gusta moverme. Perdón, pero acá hace un calor en Buenos Aires, hace como 30 grados y Mirá, me mirá. puse acá en la oficinita y estoy medio Acá creo que llegó 22, calorado. 23. Acá creo que llegó 22, 23. Mañana sí, creo 28. Eh, sí, los proyectos son algo que nos mantiene vivo, en marcha, permanente. Y, y sobre todo en nuestra profesión, en nuestro oficio, ¿no? Que es tan cambiante y es además tan inestable, ¿sí? Nuestro oficio Ujú. es inestable de por sí, y vos decías recién, siempre me toca una difícil, como por ejemplo la temporada 2000-2001. Es como que a algunas personas, a todos nos cuesta el doble, pero está bueno que sea así, porque después tiene Sí, otro gusto, ¿no? por supuesto, sí, sí. El otro día mis compañeros de trabajo me decían, ¿por qué te vas a ir ahora de Radio del Plata después de pelear durante 3 años, Ujú. levantar 3 veces el conflicto, de Sí. haberla puesto en el aire, de haber hecho grandes esfuerzos, y te vas ahora que ahora vienen los tiempos buenos? Bueno, le dije, ya está. Yo el objetivo mío lo cumplí. Mi Sostuviste un objetivo medio. era, mi objetivo era que eso no cerrara, que 60 Ujú, personas no perdieran el trabajo, que Radio del Plata tuviera una voz, que ujú. fuera una voz que incluso acompañara un proyecto político. Claro. Bueno, se logró, ahora está funcionando, esperemos que nunca más tengan conflicto los trabajadores, que puedan cobrar el sueldo como corresponde, que la radio ocupe el lugar que tiene que ocupar por su historia, por su prestigio. Eh, a mí ya eso me aburre, tengo que buscar algo nuevo. No, pero sostuviste un medio en pie y un medio muy valioso como Radio del Plata. Se perdieron medios en el camino, ¿eh? Los 4 años de la pesadilla Sí, neoliberal, pero a Del Plata lo sostuviste, con alfileres, como pudiste, pero lo sí, sostuviste y eso es importante, ¿no? Bueno, ahora bueno. sí, vamos a hablar de la historia, Día de la Soberanía, vuelta obligado. Primero vamos a contarle a nuestra audiencia que Gustavo Hoyo nos da unas clases magistrales de historia, de periodismo, de política, todos los jueves para Abrazo Ciudadano. Están invitados, invitadas cuando quieran. Y justo este jueves, por una cuestión personal de Gustavo, no pudo dar esa clase, así que del Día de la Soberanía, las compañeras y compañeros de Abrazo se quedaron con las ganas de recibir algo más, y esta es la oportunidad de escucharte. La importancia de esta fecha, de ese momento, de la astucia de algunos argentinos para derrotar a fuerzas muy poderosas, en lo que fue un camino muy, muy valioso, ¿no? Sí, primero aclaremos que no son clases, son charlas. Nos gusta conversar con la gente y también gente que tiene muchas inquietudes, gente que tiene ganas de conocer algunas cuestiones. Y a mí me parece que la historia tiene una faceta que, que no es conocida, una faceta, siempre decimos lo mismo, la historia la escribieron los que ganaron Uh -huh. y no somos nosotros. Y entonces hace falta contar realmente lo que pasó. Y esta parte de la historia tiene mucho que ver con eso, con una faceta desconocida durante muchos años, la vuelta de obligado, que es por ahí el hecho puntual, pero no, por lo que se conoce, pero no quizá el hecho más importante de toda esta historia. Se ha mantenido oculto o se lo ha intentado emparentar con el odio que ha generado la historiografía oficial a quien fue uno de los hombres más importantes de la historia argentina, Juan Manuel de Rosas, Uh -huh. hombre que incluso hasta dentro de algunos sectores políticos que nos pueden ser afines, también ha sido cuestionado o es identificado con sectores más ortodoxos o vinculados al fascismo, y es lamentable porque Rosas fue un hombre fundamental en la historia. Tanto es así que uno de los 3 o 4 hombres más importantes de la historia argentina, José de San Martín, le deja su sable. Uh -huh. Y no solo eso, sino que ahora yo estoy trabajando en un proyecto, en una investigación, para demostrar que además de eso,
San Martín, lejos de alejarse de la política argentina, fue durante toda esa etapa un hombre muy importante para la Confederación Argentina, porque fue una especie de embajador plenipotenciario que permitió, por ejemplo, que Francia e Inglaterra se rindieran ante lo que era la Confederación. Estamos trabajando en eso, es un trabajo muy lindo que estamos haciendo, estamos encontrando algunas cartas que se han mantenido en secreto durante la historia. Pero el conflicto o la pelea por la soberanía empieza mucho antes de lo que fue la Vuelta de Obligados. Empieza en 1938, donde hay que ponerse en contexto, ¿no? La Argentina no era la Argentina, era una serie de estados confederados, 14 estados confederados. La Argentina, lo que conocemos como la Argentina, estaba integrada solamente por Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Los demás eran estados confederados que le habían dado el poder de manejar las relaciones exteriores y las defensas a Rosas, pero no era el presidente del país, no existía tal país, no existía la figura de ese presidente. Él era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y un gobernador que empezó a hacer algunas cosas bastante interesantes en lo que iba a ser la proyección de esa Confederación Argentina en el mundo. En principio, por ejemplo, la protección de la economía interna, o el inicio de algunos tratados internacionales, y después también la búsqueda de la pacificación. Muchos dicen, no, pero Rosas siempre se negó a hacer una constitución, y eso no es cierto, pero estaban permanentemente en estado de ebullición los estados del interior. Claro. Había uno que asumía, el otro que lo derrocaba, guerras permanentes. De hecho, por ejemplo, Facundo Quiroga va a ser un hombre que va a ser enviado por Rosas a pacificar ese interior y tratar de llegar a algunos acuerdos, porque no había un país. Y en ese marco estábamos en una situación en la que en la banda oriental había un presidente que era Fructuoso Rivera, líder del Partido Colorado, que había desalojado del poder a Manuel Oribe, líder del Partido Blanco, que era un hombre muy allegado a Rosas. Rosas ayudaba a Oribe a recuperar ese poder, sobre todo porque Rosas seguía queriendo que la banda oriental sea un estado más confederado de esa Confederación Argentina, y lo mismo pasaba con Paraguay. En 1938 se va a producir un hecho importante para la historia, y es la detención de 2 espías franceses, y esto va a hacer que Francia se enoje mucho con la Confederación y que empiece a exigir una serie de condiciones que eran condiciones que se le permitían a los británicos no hacer el servicio militar. En ese momento el servicio militar no era un año en el cuartel barriendo, corriendo, no, era ir a la guerra. Los ciudadanos ingleses, que eran muchos en Argentina, no hacían, pero sí los franceses. Los franceses van a pedir eso y van a empezar a pedir que no se meta Rosas dentro de la política del Uruguay y una serie de cuestiones, y van a bloquear el puerto de Buenos Aires durante 2 años, entre 1938 y 1940, y además van a invadir y van a tomar la isla Martín García como propia, y ahí querían anexar eso a lo que era el Estado francés. Bueno, a partir de lo que yo te contaba, de una serie de acciones y de algún reconocimiento por parte del rosismo con respecto a la igualdad de las personas, los franceses y los ingleses, eso cesó. Pero en realidad era solo una excusa. Lo que se quería en ese momento era tratar de tener el control de los ríos internos de la República Argentina, y a lo que Rosas se negaba sistemáticamente, ¿no? Por ejemplo, Corrientes era un país independiente. La República de Corrientes en ese momento no pertenecía a la Confederación, como tampoco la banda oriental cuando lo manejaba Fructuoso Rivera. Esos conformaban un estado entre ellos. Pero, ¿qué pasa con esto? Cuando ocurren estas cuestiones, hay una serie de reglas internacionales que dice que los ríos externos, o los ríos que separan 2 países, pueden ser navegables, pero los ríos internos de un país no. Entonces les convenía mucho a los británicos y a los franceses que hubiese 2 países diferentes, porque podían entrar por el río Uruguay y también por el río Paraná. Ese era el objetivo,
para comerciar, para ampliar sus mercados. Se negaba sistemáticamente. Bueno, esto va a hacer que se inicie en el 45, lo que va a durar 4 años de conflicto con los británicos y 5 años con los franceses que no quieren ceder y no quieren rendirse. Vamos a llegar a lo que es la vuelta obligado. La vuelta obligado es un acto de valentía absoluta, un acto de patriotismo increíble, de voluntarismo, en el que se busca frenar esta especie de invasión en donde... Se entrecorta un poco, Gustavo, yo no sé si... ¿Ah, sí? Se entrecorta, A mí me parece que se te corta a vos, pero bueno, a ver ¿se me corta a mí? ahí. ¿Está bien? Bueno, Sí. a ver, dígame, y A cualquier a cosa ver si estamos un volvemos a poquito mejor. enlazar. 1838 dice Alfredo que empezó esta historia, ¿no? Sí, eso Sí, es lo que estabas 1838 la primera. 1838. 1838 empieza el conflicto con Francia. 2 años dura hasta 1840 y después va a Bien, ser 1845 la más grande, la del bloqueo anglo-francés a bien. la costa argentina, pero también la intrusión en los ríos internos de la República Argentina. Va a ocurrir lo de la vuelta de obligado, con Lucio Mansilla como un gran héroe, que lo dan por muerto, pero con algunos otros héroes que no figuran en la historia, como como Torne, un nombre que también da todo y que toma cuando a Lucio Mansilla lo dan por muerto, él toma parte, sigue las órdenes y sigue para adelante, y se va a producir te decía lo de la vuelta de obligado, que es un acto de valentía absoluto y de arrojo, parar con las barcazas que había y con la infantería, con cañones que habían sido usados en la Guerra de la Independencia en 1810 y que eran absolutamente obsoletos. Se trata de enfrentar a estos tipos que venían con cohetes Congrove, que eran unas cosas impresionantes para ese momento, con barcos con torretas giratorias, posible poder enfrentarse, y sin embargo la Confederación Argentina lo hace, le da pelea. Estos igual remontan el río Paraná, pero la Confederación Argentina le va a dar batalla, esto tampoco se conoce mucho, le va a dar batalla durante mucho, mucho tiempo, y se van a producir varias batallas. Se va a producir la batalla de San Lorenzo II, que se conoce así, y hasta que se produce la batalla del Rincón del Quebrado, que es una batalla en donde hoy es la zona de Puerto San Martín en Santa Fe, en donde definitivamente Lucio Mansilla le da una paliza a los británicos y a los franceses que deciden terminar con esta historia porque no les había ido ni bien militarmente ni bien comercialmente. Eso es un poco la síntesis de lo que ocurría. Hay que decir que también en 1838, por ejemplo, con el primer bloqueo francés, el general Juan Galo Lavalle va a organizar un ejército bancado por los franceses, con brasileños también, que va a querer invadir Buenos Aires y no lo va a lograr, ¿no? Buenos Aires se lo va a poner y después a partir de ahí Lavalle tiene que andar corriendo por todo el país hasta que lo termina matando en el norte argentino. Digo, hay una serie de situaciones, el enfrentamiento, por ejemplo, que tenían los exiliados argentinos que vivían en el Uruguay con Rosas, era muy fuerte. De hecho, uno de ellos, Florencio Varela, va a ser quien va a escribir varias cuestiones, mentiras, en realidad, que compra un diario británico para generar que el Reino Unido de Gran Bretaña participara de esta guerra, ¿no? Mentiras que después se van a demostrar que no eran ciertas, por ejemplo, que Rosas abusaba de su hija Mercedes, o que Buenos Aires era un baño de sangre permanente, situaciones muy complicadas que se fueron dando, y que terminaron con que la Confederación se tuvo que parar de manos. Esto va a generar que San Martín le legue después el sable, como te decía, pero la participación de San Martín es muy interesante, una serie de cartas increíbles de San Martín con Rosas durante todo ese tiempo, donde le va contando, le va diciendo cómo se mueve Europa, qué se puede hacer, cómo se puede hablar. Él viaja a Italia, es poco conocido la historia de San Martín en Italia, cuando va, participa en el Vaticano. Digo, hay toda una serie de situaciones que se fueron dando que permitieron a Argentina tener una posición muy dura con respecto a este bloqueo, a esta invasión anglo-francesa, y creo yo que fue un acto uno de los actos de soberanía más importantes de la Argentina. Si hay algo para
para reprocharle de esto, me parece es que Rosas por ahí no se dio cuenta, por ahí no era el momento, pero debería, cuando los británicos se rinden en 1949 y homenajean a la Argentina, devolviendo la flota, devolviendo la isla Martín García y haciendo 21 cañonazos de honor a la bandera, ahí Rosas debería haberle pedido que nos devuelvan las Malvinas también. Hubiese sido un dato muy interesante, porque estaban ahí desde 1833, y cosa que no ocurre. Pero hubiese sido un dato interesante. Mirá vos, claro, de 1833 a 1849 y en un momento en el cual los británicos reconocían el triunfo de Argentina y además con este acto que vos decís hubiera sido una buena oportunidad, claro. Lo que pasa es que Sí, sí, nos ubicamos en el contexto hoy, lo que significan hoy las Malvinas, por ahí en ese momento todavía no se tomaba la dimensión de lo que significaban, ¿no? Una sí, es guerra civil posible. violenta. Sí, es posible, pero la Argentina ya había tomado posición en 1820 de las Malvinas, había tenido algunas acciones muy interesantes de reivindicación sobre ese territorio. Eh, Después de eso José Hernández va a escribir y va a denunciar lo que ocurre en las Malvinas, pero sí, por ahí hubiese sido una buena oportunidad. Yo creo que por ahí, no, como decís vos, no tenía o no apareció dentro del mapa de Ujú, las posibilidades hablar de las Malvinas en ese momento. ujú. Fue un acto de arrojo, un acto de valentía, pero también un acto de mucha astucia, ¿no? Militar, sobre todo. Sí, absolutamente, absolutamente, porque en realidad fue una persecución por el costado, por la vera del río, por el costado del río. Recordá que en ese momento la flota argentina estaba en manos de los británicos, la habían secuestrado, la tenían ellos, los británicos y los franceses, con lo cual nosotros no teníamos barcos para darle combate en territorio, en los ríos, y sí se lo dimos desde la costa argentina todo el tiempo. Y esto hizo que se fueran desgastando, ¿no? Ujú. Pero sí, mucha astucia militar también, mucha inteligencia, como siempre, ¿no? Con nosotros con 2 pesos, dándonos un alambre, pero bueno, dando combate. A ver, fue un hecho de muchas de reafirmación de soberanía, pero que se inicia por una cuestión comercial. Nunca, Sí, los historiadores dicen, o los académicos de la historia dicen que no está bueno transportar la historia, pero a veces nos permitimos esos juegos, ¿no? Y, claro. por ejemplo, el no al ALCA en Mar del Plata fue algo así, es decir, se cortó algo que era una pérdida de soberanía desde el punto de vista comercial, pero que trasciende lo comercial, ¿sí? Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, pero tiene que ver con cosas que fueron sucediendo a lo largo de la historia también, ¿no? Lo del Ujú, no al ALCA por ahí es un hecho que nos toca más a nosotros generacionalmente, pero hubo otros procesos. Vos sabés que hay una historia fantástica que tiene que ver con el peronismo o con el nacimiento del peronismo, visto en 1945, cuando Perón decide ser candidato, tiene una reunión muy interesante con quien era el tipo más poderoso de los Estados Unidos en el Cono Sur, que era Braden, el sí, famoso embajador ujú, norteamericano, ¿no? Y el embajador norteamericano le ofrece a Perón que apoyar su candidatura, apoyar la candidatura, acompañar el nacimiento de lo que después iba a ser el peronismo, que era un señor, pero le pide una serie de condicionamientos, le dice, mire, nosotros dos cosas, nosotros ganamos la guerra, no ustedes, con lo cual lo que ustedes están haciendo de apoderarse de las empresas japonesas y las empresas alemanes no les corresponde. Entonces, nosotros le pedimos que nos entreguen esas empresas a nosotros. Y lo segundo que le pide es que Perón tome la decisión de abrir los cielos. Le dice, hay que abrir los cielos para las empresas nuestras aéreas para que vuelen como si fuera el territorio de los Estados Unidos, ¿no? Eh, a cambio de eso le dice, usted podría ser una persona muy conocida en mi país si hace eso. Y Perón le contesta, mire, yo eh, prefiero ser un hijo de puta en su país antes que serlo en el mío. No me interesa. Pero eso fue un acto también de soberanía claro, en esa situación. ujú, Un acto de decirle no a esas exigencias de,
de Braden. Y por eso digo, hay un montón de situaciones que se van repitiendo a lo largo de la historia con exigencias comerciales. Vos decías, es una guerra que comenzó por una cuestión comercial. Todas las guerras comienzan por una cuestión comercial. Casi todas comienzan por una cuestión comercial. Digo, hoy sabemos, por ejemplo, después de lo que pasó, que la invasión a Irak de los Estados Unidos se basó en una mentira. Sí. Una mentira porque tenían como objetivo el petróleo iraquí. Lo mismo ocurrió en Libia. Digo, situaciones que se dan, siempre tiene que ver con algo comercial, siempre. Y la historia contrafáctica también es algo que los académicos de la historia no recomiendan, pero ¿qué hubiera pasado si, total jugamos, más allá de lo que nos recomiendan, qué hubiera pasado si no había vuelto obligado? Es interesante eso. Yo me pregunto al revés todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiese habido Caseros? Que después termina siendo el producto de todo esto, ¿no? Porque Caseros va a ser la gran guerra de un general argentino al frente de un ejército brasileño, uruguayo, bancado por los franceses y los ingleses, que va a derrocar a Rosas, que tenía una idea de país diferente, y a partir de eso vamos a ser testigos de 70 años de la Argentina, del nacimiento de la Argentina oligárquica y liberal. A partir de la batalla de Caseros, digo, ¿qué hubiese pasado si Rosas no hubiese perdido? ¿Qué país hubiésemos tenido si lo hubiesen ganado los nacionales y no los que pensaban de esta manera, de la concreción del partido oligárquico? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen ganado? Por ahí no. Vito, no te escuché bien. No te Te escuché bien, decía, Vito. por ahí, Sí. por ahí si el resultado de Caseros hubiera sido diferente, por ahí no teníamos el modelo del país agroexportador. Eso quiero decir. Absolutamente, eso es indiscutible. Es indiscutible, eso es indiscutible. No hubiesen existido los Sarmiento, los Bartolomé Mitre, los Roca, no hubiesen existido. Mitre, por ejemplo, era uno de los exiliados de los que te hablaba antes, ¿no? Sarmiento, bueno, sin duda, o antirrosista fanático. Yo le contaba la otra vez a la gente de Unidad Ciudadana algo que parece que es muy, muy gracioso. Si no fuera trágico sería gracioso, y es que el lugar en donde vivía Rosas, que hoy es el Parque 3 de Febrero, 3 de Febrero en homenaje a lo que fue la batalla de Caseros, está cruzado por una avenida que se llama Avenida Sarmiento, enemigo de Rosas. En donde estaba la casa de Rosas está el monumento Urquiza. Y en la otra punta está el monumento a Garibaldi, que fue un bandolero que participó de 10.000 batallas, pero que era el que comandaba las tropas navales francesas en esto que te estaba contando antes, pero el bloqueo, o sea, no es paradójico, o sea, se ganó la batalla comercial, se ganó la batalla militar y se intentó ganar la batalla cultural. Y este es el desafío que tenemos. ¿Cómo hacemos para contar a partir de ahora que no fue así? Que hubo otras cuestiones que ocurrieron. El desafío es ese. El desafío es la batalla cultural. Porque desde ahí empezás a abrir un montón de juegos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido vuelta de obligado, o no hubiese habido San Lorenzo 2 o todos los andando? Si hubiesen advenido de los ríos, la Argentina sería mucho más pequeña. Seguramente Corrientes y Entre Ríos por ahí serían un país diferente. Paraguay hubiese sido mucho más grande, y por ahí tenía Misiones también. Digo, hubiese ocurrido todo eso. Sin duda fue una defensa del territorio y de la soberanía, y también del orgullo de la Confederación, ¿no? Hubiéramos tenido un territorio más chico. Mirá, Nelly, que siempre está, gran compañera, gran amiga, pregunta, y esto me parece que sabes más vos de la pregunta que yo, porque participó ella de alguna de tus charlas. ¿Es real que se había calculado mal el féretro que está inclinado? Recuerdo otra historia contada por vos, hablo de San Martín, dice.
Ah, no es que se calculó mal, no. Hay una versión que en realidad dicen que se calculó mal y otra Ujú. versión mucho más interesante, ¿no? Em, San Martín pertenecía a la masonería y cuando Ujú. se trajeron sus restos, se decidió que el lugar donde tenían que ir era la Catedral de Buenos Aires, a lo que se opuso la gente de la iglesia y entonces se construyó un lugar que si vos lo ves desde arriba, está fuera de la catedral. O sea, el lugar donde está enterrado San Martín está fuera de la estructura de la catedral, pese a que tenés que entrar por la catedral. Sí, No sí. está dentro de la iglesia. Pero además, como para castigarlo aún más, lo que se decidió fue hacer lo que la iglesia hacía con los masones, que es enterrarlo con el ataúd a 33 grados. 33 grados es el cargo más importante que se tiene dentro de la masonería, Ujú. a 33 grados inclinado la cabeza hacia abajo para que esté más cerca del infierno. Sí, esto es lo cuerpo de San Martín con el féretro de San Martín. Está enterrado así. Tremendo. ¿Cómo reivindicamos a Rosas en la historia? Porque parece que Rosas está reservado únicamente para los historiadores revisionistas y me parece que es el momento de Rosas en el lugar de todos y todas las historiadoras argentinas, ¿no? Bueno, ¿te puedo contestar fácil o te puedo contestar difícil? Como Lo vos fácil es, quieras. como siempre, yo siempre recurro a la anécdota de Jaureche, ¿no? Jaureche decía, cuando vos no sepas cómo juzgar a una persona o qué posición política tenés que tener, lee el diario de la Nación. Y cuando termines de leerlo, parate en la otra vereda. Claro, tal Esto es cual. fácil, digo. Ujú. Si los ingleses, los franceses, los brasileños en su momento, lo peor de la oligarquía argentina, los que después van a conducir 70 años y van a destruir definitivamente el país y van a crear esta matriz liberal que tanto nos cuesta cambiar para siempre. Si todos esos están en contra de Rosas, yo estoy a favor. Esa es la fácil, la teoría fácil. La difícil es, hay que seguir analizando documentos históricos, hay que seguir Claro. contrastando cuestiones. Ahí hay un libro famoso, un libro fantástico de Pacho Donel, en donde en uno de los capítulos se toma el trabajo de contar los muertos, porque Ujú. para muchos Rosa fue el gran sanguinario argentino. Y sin embargo, después de las decisiones de Lavalle, de las decisiones del general Paz, de algunos otros unitarios, que no tomaban prisioneros, si uno se pusiera a contar muertos por muertos, no hay punto de comparación en eso, con lo cual el que es el gran asesino termina siendo un nene de pecho al lado de lo que ocurrió del otro lado, que por supuesto no te lo contaron, Ujú. lo cuentan solo una parte de la historia. Pero el revisionismo sirve y mucho para descubrir algunas cuestiones, para reivindicar algunos hechos. No nos podemos quedar solamente en el revisionismo, sino hacemos lo que hacen ellos, que es contar una parte sola de la historia. Y ese es el error, ¿no? La historia hay que contarla bien, hay que contarla en su magnitud, si no, los personajes empiezan a perder importancia y quedan fuera de contexto. Digo, juzgar a Rosas con este contexto es medio complicado, Ujú. pero, pero, pero sí lo podés juzgar o sí podés analizarlo en el contexto de un país del país que soñamos nosotros, ¿no? El país con un mercado interno, con una industrialización, con un montón de estas cuestiones de las que nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Ujú. Y bueno, y hay, vos decías respuesta sencilla o respuesta complicada. Y hay una respuesta sencilla de Carlos Penisi que dice, San Martín le legó el sable en la defensa de la patria, por la defensa de la patria Sí, rosa, con lo cual nos está respondiendo ya quién fue está, la historia, ¿no? claro. Tal cual, Sí, tal bueno, cual. con eso es suficiente, ¿no? Ujú. Y hablabas recién de la batalla cultural, qué hubiera pasado si Caseros hubiera sido diferente, 70 años posteriores, un modelo liberal, pero además de un modelo mitrista para la historia, es decir, no solo Claro. lo concreto, lo real, sino también lo que se contó. Por eso digo, hay una parte de la historia, solo se ha contado una parte, se ha reivindicado. Ujú. Vamos al caso San Martín, Vito. El Ujú. caso San Martín, a nosotros nos han enseñado en la escuela que San Martín fue el gran libertador de todos los países,
que después fue un hombre que no se metió nunca más en la política argentina porque no quiso, dijo, mi sable no va a ser desenvainado para las luchas internas. Y no fue así, no fue así. San Martín sostenía que entre los unitarios y los federales no iba a haber, no se iba a cerrar nunca la grieta, para traerlo a estos días, no se iba a cerrar nunca la grieta hasta que uno de los dos no ganara. Uno de los dos nos ganara. San Martín, y esto también es parte del análisis que estamos trabajando junto a otra gente, otros historiadores, San Martín, después de 5 años de exilio, él vuelve al país, y vuelve en el marco de un país que estaba dominado que tenía como gobernador de la provincia de Buenos Aires a Dorrego. Dorrego, a través de Tomás Guido, lo manda a buscar a San Martín porque Dorrego entiende que todavía Rosas no había aparecido en escena, entiende que el único que podía unificar el país, el único al que le tenían respeto todos, era San Martín. Y San Martín viene a hacerse cargo de eso. Viene a hacerse cargo de eso, después de que Dorrego le gana a Rivadavia y todo esto. En el camino, en el regreso, ahí apuran Salvador María del Carril y la gente de Rivadavia y todo eso, apuran el asesinato de Dorrego. De hecho, se hace de un día para el otro. Lavalle le gana una batalla, lo detiene y lo mata esa misma noche sin juzgarlo. Todo eso para evitar que esto ocurriese, que iba a ocurrir. San Martín volvía a ser el hombre poderoso de la República Argentina. Entonces, Mitre y toda la historiografía oficial te lo presentan como el padre de la patria, el viejito que se fue a vivir a Francia y que se alejó de todo, y no fue así. San Martín hasta en sus últimos momentos escribía permanentemente cartas con O'Higgins, hasta la muerte de O'Higgins, se escribía con Tomás Guido, se escribía con una serie de políticos muy interesantes de América. Ha sido un hombre de mucha acción, esto que te contaba yo, ha sido un embajador plenipotenciario en lo que tiene que ver con el conflicto del bloqueo anglo-francés, o sea, tuvo una participación, pero te lo reducen a eso, como lo reducen a Belgrano, a ser el hombre que creó la bandera. Siempre es la historia edulcorada, porque en realidad si te plantean todos los hechos de la historia, te dan la opción de poder elegir por uno o por otro. Y bueno, ahí se les complicaría, porque también tienen que empezar a explicar un montón de cosas que hicieron y que hicieron mal, ¿no? En esa batalla cultural, el kirchnerismo, Cristina, hicieron posible que la vuelta obligada volviera a entrar volviera a entrar en escena como un hecho histórico fundamental. Incluso me parece que el feriado nacional se instituyó en el gobierno de Cristina. ¿Te parece que fue así? Que antes no pasaba, que antes solamente se reducía al tema folclórico de Alberto Merlo, Argentino Luna, si no me equivoco, tan famoso sobre la vuelta de obligado. Sí, ¿no? Roberto Rimoldi Fraga, que también te cantaba, ¿no? Pero también le cantó Citarrosa a la vuelta de obligado, por ejemplo. Sí, claro que tiene que ver con una reivindicación muy importante que hizo el gobierno de Cristina, que ya había hecho el gobierno de Perón en su momento. La decisión de que el 20 de noviembre sea declarado el Día de la Soberanía Nacional es una decisión del último gobierno de Perón, de 1974. O sea que es algo que se venía trabajando. Por supuesto que otra vez volvemos siempre a caer en lo mismo, ¿no? Como cierto sector de derecha del peronismo se adjudicaba la figura de Rosas para sí mismo, hizo que algunos otros sectores del mismo peronismo o del gran movimiento nacional y popular lo cuestionaran, pero Cristina volvió a poner las cosas en su lugar, dijo, este hecho es importante, es trascendente para la historia de los argentinos. A mí me gustaría mucho que, por ejemplo, el 3 de febrero sea recordado como el Día de la Memoria o el Día de la... y que se pueda debatir qué pasó ese 3 de febrero con lo de la batalla de Caseros y qué modelo de país comenzó. Porque ahí, si les explicamos a los chicos qué pasó después de ese 3 de febrero, es un dato interesante como para tenerlo en cuenta, para que se empiece a evaluar. Pero nos falta muchísimo, ¿no? Nos falta, en lo que tiene que ver con la historia, muchísimo. El gran tema... ¿Viste? Muchos dicen, no jodas, eso pasó hace 150 años, 170 años.
yo soy de los convencidos de que si no entendemos qué nos pasó, es muy difícil saber por qué queremos lo que queremos. Claro. O sea, ¿por qué no queremos que nunca más gane Macri? Para que no nos pase lo que nos pasó en estos 4 años, pero en los otros 70 tampoco, ni en los años de las dictaduras. Eso es producto de una matriz ideológica que fue sustentada con un relato historiográfico que te venden y que la gente compra. Y entonces cuando lo compras es fantástico, porque viste cómo es esta historia, es si la gente dice, esta es la historia, y la gente lo compra. Ahora se vuelve a decir, no, hay otra historia, y entonces a veces algunos dicen, no, déjate de joder, son todos iguales. Y no son todos iguales. Pero bueno, ese es el gran desafío cultural que nos queda por delante. Bueno, saludamos a la gente de Igualar Territorial Mar del Plata, la gente de Igualar que trabaja tanto en el Frente de Todos de Mar del Plata, a Gabriela Rojas, a Rubén Calomarde, historiador marplatense, que conocemos hace muchos años y que queremos. Se unió recién, pero después queda esto en el IGTV de Instagram. La charla sí que la decir. A los amigos y las amigas del Club K10. Estela López Marino hace un rato nos decía que muy interesante todas tus charlas de los jueves de Abrazo Ciudadano, que te volvemos a agradecer por esas charlas. Estamos en la última parte porque Instagram dura 1 hora, entonces ahí nos va a cortar. Entonces antes de que nos corte, vamos a pasar de la historia al presente y quiero la visión del periodista, de mucha experiencia, Gustavo Hoyo, sobre esta situación política de la Argentina, este momento en pandemia tan particular y esta situación de los medios de la Argentina. Y lo vas a tener que resumir en un rato, nada más, en un ratito que queda atrás. Qué difícil. Yo el otro día, en el último programa que hice en la radio, decía, señores, tenemos un futuro maravilloso, un futuro increíble. Todos los indicadores económicos en la Argentina empiezan a dar bien como corresponde. Y eso habla de que vamos a tener por delante años de mucho crecimiento. Nos tenemos que poner a trabajar nada más. Hay que entender que la única manera que tiene este país de salir adelante es generando trabajo. Si generamos, el desafío es generar trabajo, reconvertir la matriz asistencialista de la Argentina en una matriz generadora de fuentes de trabajo, empezar a tener una posibilidad de tener consumo interno, asociarnos con aquellos que son los que van a dominar el mundo en los próximos 50 años, permitir que nos ayuden a crecer económicamente, cuidando por supuesto lo que tiene que ver con nuestra soberanía. Creo que es fantástico lo que se viene para la República Argentina. En lo que tiene que ver con lo periodístico, creo que también estamos ante grandes desafíos. El más importante, saber cómo le comunicamos a las nuevas generaciones esto que nos ocurrió durante muchos años y también explicarles qué país es el que queremos dejarles y tratar de que se involucren en ese crecimiento del país. Ese es el desafío de la comunicación. Yo me he dado cuenta, Vito, esto es una confesión, que no, y también ha sido motivo por el que no he decidido no seguir haciendo programa de radio, que no puedo ser imparcial, que me cuesta cada vez más. No puedo hacer como que por otro lado es una gran mentira, ¿no? Esto de que el periodismo tiene que ser imparcial, no existe eso, no existe, pero la gente te sigue exigiendo eso, y la verdad que a mí me cuesta mucho ser imparcial. Yo quiero contar lo que pasa con mi visión, con mi carga ideológica, con mi carga, con lo que hay detrás de mi vida, y no puedo hacerlo de otra manera. No puedo, cuando por nuestra pasa verdad algo... relativa, como decía Néstor, nuestra verdad relativa. Exactamente, pero eso es lo que pasa. Lo que pasa es que hay que sincerarse y hay que dejar de mentirle a la gente. Esto del periodismo independiente no existe desde hace mucho. Desde hace mucho que no pasa por ese lado. Desde que los empresarios periodísticos se dieron cuenta que un medio de comunicación servía o era más útil para extorsionar al poder político en beneficio de generar negocios paralelos, desde ahí se acabó el periodismo independiente.
Los Ya menos no importa. independientes son los que se declaran periodistas independientes. Son los menos independientes de todos. Exactamente, exactamente. Pues Bueno, dependen de intereses. a mí cada vez, claro, a mí cada vez me cuesta más poder decir eso. Yo no lo soy un periodista independiente, soy un periodista comprometido con algunas cuestiones. Acompaño y por las que peleo, un periodista comprometido con un proyecto político, por la reivindicación de los pueblos originarios, por dar esta batalla cultural, por la lucha que acompaño del feminismo. Digo, es muy difícil pararse en el medio. Hay mucho mentiroso dando vuelta. Yo Y me mucho permitiría, mentiroso, Gustavo, además. me permitiría definirlo así. Somos todos periodistas dependientes, algunos o muchos somos dependientes de convicciones y otros y otras son dependientes de intereses. No sé Sí, absolutamente. si Es posible. esa división podría ser, pero yo Sí, es no me posible. considero independiente, yo soy dependiente de convicciones. Pero bueno, hay Claro, algunos que son dependientes de intereses, ¿no? sí, sí, absolutamente. Pero esos son los que te dicen que son independientes. Claro, Esos son los que te dicen. tal Y el cual. gran problema de esto, ¿sabés qué es lo que pasa también, Vito? Es que vos con tus convicciones haciendo periodismo y yo con las mías, eh, no le generamos conflicto a nadie, no le complicamos la vida a nadie. Ahora, cuando un periodista se convierte en un operador político que busca un daño sobre un tercero o sobre la sociedad, ahí es lo que está complicado. Entonces, lo que digo es, nosotros mismos, los periodistas, tenemos que reaccionar ante eso. Yo no puedo creer que haya un grupo, que acá en la Argentina los dos sectores más importantes del periodismo sean una academia del periodismo y FOPEA. Digo, son dos grupos absolutamente nefastos que lo que hace es avalar las operaciones políticas de algunos serviles, como decís vos, de algunos tipos que no tienen convicciones, que van por un negocio. Tenemos que buscar un método para que ese tipo que está demostrado que se la ha pasado haciendo operaciones políticas y buscando un daño y que ha mentido sistemáticamente tenga un castigo. Si no, es imposible. Si no, es muy complicado. Eh, Sí. ¿Cuál es el mecanismo? No lo sé, no lo sé. A mí no me gusta mucho el tema del control. Pero por ahí lo que tenemos que hacer es colegiarnos como periodistas y decir, bueno, ahora como tenemos un colegio, hay un sistema de castigos donde yo puedo decir, che, Vito, no me gusta lo que dice o está mal y hay que castigarlo. No sé, calculo que eso puede ser una opción, Sí. pero si no va a ser muy difícil para el periodismo. Códigos de ética, pero no manejados por gente como Jupea, por ejemplo, o la Academia del Periodismo, que lo que Sí, sí. menos enseña es realmente verdadero periodismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, hay que cuidarse de eso también. Hay que cuidarse de eso. Porque si no, después pasa como pasa con los políticos, viste que la gente, insisto yo con esto porque es algo que me molesta mucho cuando te dicen, no, todos los políticos son iguales. Digo, no son todos los políticos iguales. Los periodistas tampoco somos todos iguales. No somos todos iguales. Pero ¿cómo hacemos para mostrar eso? Para contarle a la gente que no somos todos iguales, que algunos tenemos convicciones y las defendemos. Y también es necesario que la gente entienda esto. También es necesario que la gente que va a escuchar a Gustavo Hoyo en un programa de radio o va a leer a Vito Amalfitano en el diario, sepa que ese tipo piensa de una manera determinada. Ujú, Porque entonces le estás dando la opción a la gente de elegirte o no. ujú. Sí, porque si nosotros le decimos, no, yo digo la verdad, yo no digo la verdad, yo digo, me parece mucho más sincero en eso lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Donde vos sabés que si mirás Fox News, estás mirando Tal cual. el tipo que va a bancar a Trump, digo. Y si mirás la CNN, estás bancando el tipo que, bueno, está perfecto eso. Me parece mucho más honesto. Lo dicen. Bueno, seguiremos dando esa batalla cultural, Gustavo. Un gusto esta charla de sábado. Un gusto y además un orgullo tu amistad y todo lo que haces con nuestro grupo de Abrazo Ciudadano cada jueves. Eh, Te vamos a esperar el próximo seguramente. Y, y lo mejor en tu nuevo proyecto.
Y ojalá alguna vez tengamos un proyecto por delante juntos. Estuvimos a punto, hace un Sí. tiempito, pero bueno, ya lo vamos a cumplir. ¿Eh? Somos dos pibes, Vito, tenemos toda la vida por delante, así que no hay problema. Todo por delante. No tenemos 100 años, como dice Marta, aunque hicimos muchas cosas. Gracias, Gustavo. Gracias gracias a vos y a toda la gente de Mar del Plata, de Abrazo, que tanto quiero y tanto aprecio. Gracias de verdad. Gustavo Hoyo, periodista, historiador, hablamos del Día de la Soberanía, la Vuelta de Obligado, la batalla cultural que tenemos que seguir dando. Hubo un Día de Soberanía, pero la soberanía la tenemos que seguir cuidando cada día. Y nos tenemos que cuidar un poco más también en este tiempo de pandemia. Un abrazo, Gustavo, gracias. Abrazo. Gustavo Hoyo con nosotros, a seguir cuidándose. Nos reencontramos el sábado que viene, Periodismo Vivo, a las 7 de la tarde. Gracias.